Viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, como ya lo hemos venido diciendo. Hoy conversaba con mi esposa y es como que nosotros como pastores, y según dice también, ¿no?, la palabra, que el pastor debe saber la condición de sus ovejas. Conversando con mi esposa y dando el Señor discernimiento acerca de el estado también de las ovejas, de los hermanos, a los cuales mi esposa siempre les está enviando mensajes, animándolos, a unos llamándolos, enviándoles a través de audio para saber de ellos. Ella me dice, hay algunos, me dice ella, ¿no?, en ese detector del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, en ese discernimiento, me dice, hay algunos que están resplandeciendo, pero veo a otros un poco preocupados, veo a otros como que la incertidumbre de la vida, las deudas que están quizás ahora también muchos acarreando por causa de que no hay entradas y los bancos y las entidades financieras que a veces no perdonan. La preocupación de que no hay trabajo y todas estas cosas hacen de que en parte la fe como que empieza a menguar y como que uno deseando que aquellos tiempos de antes vuelvan otra vez a estar, aquellos tiempos de bonanza quizás para muchos de ellos. Ahora viendo este tiempo y viendo de que pareciera de que todo se llega a complicar, pareciera de que lejos de que termine este lunes o domingo termine la cuarentena, el caso es de que esto tenga que extenderse quizás un tiempo más. No sabemos cuánto tiempo más. Colombia le ha dado hasta mayo. Hay otros países que le han dado hasta junio. Unos hablan de 90 días, otros hablan de junio, julio. Imagínense, meses. Y nos encontramos en esta situación que para muchos, quizás aún creyentes, hijos de Dios, siervos genuinos, amadores del Señor, están pasando este tiempo también de tribulación, tiempo de aflicción. La Biblia dice que en este mundo tendremos muchas aflicciones, pero decía el Señor, pero confiad, porque yo he vencido. Déjeme decirle que el Señor ha vencido. Hay aquellos que quisieran que regrese ese tiempo de bonanza. Hay aquellos, hoy me llamó mi cuñado y me preguntaba, ¿y esto va a pasar? ¿Y esto va a terminar? ¿Volveremos a tener la vida de antes? Yo le digo, no sé. Lo único que sé es de que solamente en Cristo, solamente en Él hay esperanza. Fuera de Cristo no hay ninguna esperanza. Muchos me llaman a veces para decirme, ¿qué está pasando? Como pastor recibo muchas llamadas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué va a pasar? Déjeme decirle, yo tampoco sé lo que va a pasar. Pero mi confianza no está en el coronavirus, no está en mi temor. No tengo temor con respecto a esto. Tengo una confianza mayor y es la del Señor Jesús. Decirle a aquellos también que tienen un sinsabor. Hay de aquellas personas que dejaron de congregar, aquellas personas que iban de vez en cuando y ahora quisieran estar en un lugar con los hermanos. ¿Cuántos quisieran estar y dicen, oh, cómo quisiera otra vez estar allí en la congregación? Pero dejaron mucho tiempo de congregar, de ir, y ahora se sienten con esta tristeza también en su corazón, que cuando pudieron no quisieron, y ahora que no pueden lo desean. Alguien dijo por allí, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta el día en que lo pierde. Bueno, déjeme decirle, amada iglesia del Señor y amigos que nos están escuchando, que es el Señor aquel que nos lleva a pasar este tiempo difícil. La Biblia dice que Él preside, aún leía a mi esposa hoy, que Él preside sobre el diluvio. Amén. Él es el que tiene el control o que rige sobre todas las cosas. Así es. No hay nada que Él no sepa que habría de pasar y que Él mismo levanta. Dice que Él hace la llaga, pero también pone la venda. Que Él levanta todo, levanta la tempestad, pero que Él también trae la bonanza, Él también trae el sosiego en medio de todas estas cosas. Permítame, por favor, si me pudieran acompañar en el libro de Oseas, en el capítulo 2, versículo 14. Libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Una palabra
dada para su pueblo en aquel entonces, pero una palabra que está viva y latente hoy, porque nuestro Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre. Dice el versículo 14, porque he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Mire lo que dice, el Señor dice, yo a mi iglesia, a mi pueblo, dice, los atraeré y los llevaré ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué es el desierto? Cuando uno ve el desierto en la Biblia, nosotros tenemos un desierto aquí nomás saliendo de Talara para llegar, antes de llegar a Sullana, todo es prácticamente un desierto donde uno no ve nada, donde el sol es tan fuerte, donde no hay agua, donde todo es sequedal, donde todo es solamente ver hierbas y nada más que eso, un verdadero desierto. La Biblia habla, no es el coronavirus, la Biblia habla que el desierto es un simbolismo de pruebas, que el desierto es un simbolismo de circunstancias difíciles y adversas, pero dice, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y en el desierto, dice, hablaré a su corazón. ¿Por qué? Porque mientras el hombre está andando en su vida, quizás diciendo que ama a Dios, quizás congregando, quizás sirviendo al Señor, pero sin tener conciencia del Señor. No sé si me dejo entender. Pastor, ¿se puede servir sin tener conciencia del Señor? Claro que sí. Cualquiera puede servir y hacer cualquier cosa. Uno puede limpiar un templo de una congregación quizás, o predicar, o cantar, o evangelizarle a alguien, pero déjeme decirle que no tener conciencia del Señor, que simplemente hacer las cosas por mecanismo, que se hacen las cosas por hacerlas o porque alguien le dice que las tenga que hacer, pero no por ese avivamiento, no por esa comunión que se tiene constantemente para con el Señor. ¿Y el Señor qué hace? Atraerla al desierto, llevarla al tiempo difícil, llevarla al tiempo de cuarentena. A ver si me dejo entender. ¿Para qué? En ese tiempo de cuarentena, ¿qué dice? Hablar a su corazón. Porque mientras el hombre está, que todo le va bien aparentemente, el hombre no quiere buscar a Dios, el hombre no quiere nada de saber de Dios. Hombres que no quieren saber nada de Dios. Hoy me encuentro con mi esposa que me dice, tal está escuchando, tal está escuchando, tal está escuchando. Y son vidas que mayormente nunca quisieron saber nada de Dios, que tomaron a Dios como un juego, que era Dios simplemente como un pasatiempo, o yo y mi esposa como alguien que le podíamos servir de consolación para sus problemas, o para conversar acerca de cosas que estén pasándole a alguien, pero sin tener esa conciencia de Dios. Pero cuando vienen estas cosas es allí cuando el hombre se centra a querer buscar a Dios. Pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas en el año 2001, 11 de septiembre para ser exacto. Dice que las iglesias en los Estados Unidos se abarrotaron, mucha gente queriendo saber qué es lo que está pasando, si ya era el fin, y queriendo ahora sí escuchar la palabra de Dios. Como hay mucha gente que hoy en día, gracias a este medio, y si por la misericordia del Señor que nos hace pasar aún esta pandemia, porque de esta manera muchos están oyendo la palabra de Dios. Si yo me pusiera ahora a compartir el evangelio a través de este mismo medio, ¿usted sabe cuántos podrían escucharme? ¿Usted sabe cuántos quisieran ver el Face o poner el Face a las 8:30 de la noche para poder escuchar un mensaje como estos? ¿Cuántos? Solamente muy pocos. Pero estamos viendo, por ejemplo, que casi en muchas de las reproducciones sobrepasan las 300, 400, 500 reproducciones, y eso que cada reproducción es en familiares que lo ven. Estamos hablando de que casi 1000 o 1500 personas pueden estar oyendo a través de estos medios, y otros los están compartiendo, y gloria a Dios. Compártalo a otro, amigo, hermano que estás allí, comparte este mensaje para que otros lo escuchen. Hay un hermano, nuestro hermano Jan, que lo está pasando ahora por YouTube, lo puede ver allí en su canal de nuestro hermano Jan, y ahí está también colocando las prédicas. Pero como dije,
tenemos casi 1000 personas prácticamente escuchándonos a través de este medio, pero si no hubiese pasado esta pandemia, ¿sabe qué estarían haciendo ahora? Sus famosos carnavales, en las yunzas, en las fiestas, en todas las cosas que el hombre pueda hacer en este tiempo. Hombres sin querer saber ahora nada de Dios. Pero justamente cuando ocurren estas cosas es cuando el hombre ahí se aboca a buscar a Dios. Espero que no te olvides de buscar al Señor cuando esto también termine. Si es que esto termina acá en el Perú, no te olvides de buscar a Dios. Porque ahora lo buscas. Ahora que te sientes solo, ahora que sientes una preocupación, ahora que tienes un temor de que esto pueda acabar y que Cristo venga y a dónde se va a ir tu alma, y ahora te quieres acercar a Cristo, pero déjame decirte, no te olvides, si esto termina, no te olvides del Señor. Busca una iglesia cristiana, congrega, y aquellos que dejaron de congregar, congréguense. Las puertas están abiertas, nunca están cerradas. El Señor no ha cerrado la puerta. La Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero así es el hombre y así es el pueblo del Señor, porque esta palabra no es dirigida para aquellos que no conocen a Cristo. Esta palabra de Oseas es dirigida para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Dice, yo la traeré al desierto, yo la meteré en este tiempo de cuarentena, de pandemia. Y dice, y hablaré a su corazón. Para aquellos que estuvieron jugando con Dios, para aquellos que quizás sí tenían deseo de Dios, pero no tenían conciencia, no tenían comunión con Dios. ¿Sabe que hay personas que pueden venir a la iglesia? Hay personas que pueden servir, que pueden predicar como lo estoy haciendo y no tener comunión con Dios, ni siquiera tener un tiempo de oración con el Señor, ni siquiera tener un tiempo leyendo la palabra, que esta palabra se lee en Facebook, se lee Instagram, se lee el WhatsApp, pero no se lee la poderosa palabra de Dios. Y a eso el Señor tiene que llevarnos al desierto y ahí hablar a su corazón. ¿Cuánto? Yo como pastor he visto tanto de nuestra congregación, donde Dios nos ha concedido pastorear juntamente con mi esposa, que hemos estado viendo tantos y yo diciendo, simplemente mirándoles, este hombre no tiene comunión con Dios. Este hombre está entre los hermanos, le gusta hablar de Cristo, pero no tiene comunión con Dios. Esta mujer le gusta estar entre los hermanos, le gusta todo eso, pero no tiene comunión. ¿Y qué hace el Señor? Mover el tapete, llevarnos a una cuarentena. Y en esa cuarentena, en ese sinsabor, el Señor ahí hablará al corazón. Amén. Dice, yo la traeré al desierto, yo la traeré y la llevaré, yo la llevaré al desierto y allí, no en el tiempo malo, así que este es el mejor tiempo que no lo crees, no en el tiempo malo, sino que allí en ese tiempo de desierto, allí hablaré a su corazón. Él quiere hablar también a nuestros corazones. Permítame ver vidas que fueron llevados también a ese desierto y que el Señor trató también con ellos en esa misericordia. Y estuvimos viendo en parte ya el domingo pasado. Permítame ver, no la segunda parte, o si usted le quiere poner la segunda parte de lo que vimos el domingo pasado, en el libro de Job, en el capítulo 2. Libro de Job, capítulo 2. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. En el capítulo 1 ya leíamos como dice que en un solo día, y muchos dicen, mi esposa me decía, ¿y no será que estamos viviendo un sueño con esto de la cuarentena? ¿Y no será que solamente un sueño y que nos vamos a despertar y que cuando me despierte, mire y te diga solamente fue un sueño? Muchos quisieran que esto sea un sueño. Muchos quisieran que retroceder el tiempo quizás y no haber pasado por este tiempo. Pero no es un sueño, es una realidad. Es una realidad. Y el Señor atrae ahora a su pueblo. Que es necesario que el juicio empiece por la casa. Y el Señor ha de empezar a probar primeramente a su iglesia, a su pueblo, a su casa, a su habitación. La primera vida que vamos a estar viendo, la vida de Job. Y veíamos en el capítulo 1 que en un solo día, como que de repente vino esta cuarentena. Y dice, ¿y cómo pasó? ¿Y por qué pasó? Estábamos bien. El día domingo celebrábamos culto en la calle, culto allí, delante de los vecinos. Y de pronto termina el servicio y la noticia llega. El presidente Vizcarra decretó
estado de emergencia y ya no podremos más salir y solamente saldremos limitadamente, ya no podrán haber reuniones. ¿Y cuántos habrán dicho, ahora ya me quiero congregar? Y ahora cuando me quiero congregar cierran las congregaciones. En un solo día vino sobre Job todo este gran mal. Job no lo pensó la noche antes de que le vinieran todas estas cosas. Se acostó alabando y bendiciendo quizás el nombre de Dios. Se acostó mirando y diciendo, oh, Dios es misericordioso para conmigo. Pero al siguiente día, sin avisar, porque la prueba no te avisa cuando llega. Amén. Porque la circunstancia no te llega, solamente llega. Dice en el capítulo 2, dice que otra vez se presentaron los hijos de Dios y entre ellos Satanás, y le dice, vamos a ir directamente en el versículo 3, versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás, tócalo. Tú tocaste su familia, tú tocaste su casa, tú tocaste sus bienes, tócalo a él, enférmalo a él, da una enfermedad sobre él, piel por piel, carne por carne, hueso por hueso, aflígelo. Y dice, y si tú lo afligieres a él, dice, esa misma hora, él va a blasfemar delante de ti o contra ti. Y Jehová, versículo 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda, él está en tu mano, pero entiende, su vida no es tuya, Satanás, esa vida me pertenece. Guarda, dice, su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien? ¿Y el mal no recibiremos? En esto no pecó Job con sus labios. Y dice en el versículo 3 que 3 amigos, entre comillas, vinieron a visitarle a Job. De esos amigos que uno diría, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Pero llegaron 3 supuestamente amigos de él, y empezaron allí a prácticamente a decirle, tú estás así porque tú has pecado, porque tú eres un pecador, porque tú eres el peor de todos los hombres. No estaban allí para consolar, sino estaban allí para hacer leña del árbol caído. Todo esto, con todo esto, la primera difícil circunstancia que pasó Job, perdiendo su familia, perdiendo todo lo que tenía, era un hombre riquísimo, dice la Biblia que era el más grande, o el hombre más rico, para ser exacto, de todos los que estaban allí en Oriente. Este hombre lo perdió todo, y luego de eso le vino una enfermedad sobre él, una sarna, dice, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, que tenía que tener un tiesto para rascarse, y que dice en uno de estos capítulos, no recuerdo dónde está, que dice que la piel se le agusanaba cuando él se rascaba y se lastimaba, dice que la piel se le agusanaba. En el capítulo 3, ya estando con estos amiguitos, cuando uno piensa que la prueba ya va a terminar, cuando uno dice, son 15 días, ya termina, bien, ya vamos a llegar al domingo, lunes, y el otro ya volverá a hacer la vida feliz. Quizás mañana nos están anunciando de que se va a extender quizás 15 días más,
30 días más, 90 días más, no lo sé. Quizás esté equivocado, pero así como va la cosa, creo que esto tiende para un poco más. Y llegaron estos tres, no para decirle cosas buenas, sino para decirle cosas malas. Y pensando Job que quizás la prueba habría ya de terminar, Job poco a poco también empezó a impacientarse dentro de su corazón. Y mire lo que dice en el capítulo 3. Ya había pasado un tiempo y todo seguía igual. Y lejos de mejorar, empezó. Porque cuando uno empieza la prueba dice, ¿cómo estás? Ahí confiando en el Señor. He visto muchas personas. ¿Cómo estás, hermano? Cuando estén en la prueba, ahí confiando, hermano, mi confianza está en el Señor. Yo le alabo también en el tiempo difícil, no solo en el tiempo bueno. Pero cuando pasa el tiempo y la cosa, lejos de mejorar, va como que empeorando. O se mantiene o empeora. Tiende a empeorarse en muchos de los casos. Lo primero que el hombre tiende a ¿qué? Ahora sí, poco a poco, a perder la confianza. Poco a poco, a decir ahora, ¿dónde está Dios? Y aquellos que nos conocen, quizás a decirle como le decían al salmista, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y poco a poco la duda. Y poco a poco empieza a ver, amado, cuando uno no entiende el trato de Dios para con su vida, poco a poco llegar aún a la amargura. Porque dice el capítulo 23 de Job, que Job dice que él tenía amargura en su corazón. Pero permítanme, antes de ir al 23, capítulo 3, muy rápidamente. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo ¿qué? Job abrió su boca. Después de todas esas cosas que le acontecieron. Ya pensando de que todo se iba a mejorar, y no, llegaron 3 todavía para hacerle la vida más de cuadritos al pobre, y enviados también por el Señor. Todo el Señor allí para seguir tratando con nuestras vidas. Así que no es tu esposa, ni tu esposo, ni tu jefe, ni tus hijos, ni el vecino. Es el Señor que siempre está haciendo las cosas para seguir tratando con nuestros corazones. Dice, después de esto abrió Job su boca, ¿y qué dijo? Y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afléenlo tinieblas, y sombra de muerte repose sobre él nublado, que lo haga horrible como un día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. No sé si fue 30 de febrero, pero si dice que no venga en el número de los meses, puede ser. Bueno, es una especulación, perdón. Dice, 8. Los que maldicen el día y los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alma, espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió mis ojos de la miseria. Mire lo que dice de la miseria. Un hombre que era riquísimo, un hombre que tenía todo, un hombre que era un hombre de Dios, pero también era un hombre riquísimo, algo así como Donald Trump, un hombre totalmente millonario, era el hombre más rico en ese tiempo. Y no solo eso, sino que tenía una integridad. ¿O cuántas mujeres lo habrían estado quizás por ahí mirando? Un hombre así, íntegro, que ni siquiera estaba mirando a ninguna otra mujer, sino que también tenía todo. A la mujer le daba de todo lo que ella quisiese. Pero cuando ya también vio a la mujer que ya el hombre no le podía dar nada, de frente, ahora sí maldice a tu Dios y muérete. Bueno, dice que él empieza a decir miseria la cual nunca conoció. Siempre vivió en abundancia. Tenía criados, tenía siervos a los cuales llamaba y le obedecían, y le hacían todo lo que él hubiese deseado. Tenía mucho dinero, pero miren cómo empieza a decir. Poco a poco, cuando uno no sale de esta prueba, cuando uno ve que los días van ahora, ya quizás sean 30 días más, ahora sí, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora de dónde voy a sacar? ¿Ahora cómo voy a comer? Ahora me voy a endeudar, me sigo endeudando, debo un banco, debo otro banco, y ahora tengo que seguirle debiendo, ya que como dije, los bancos no perdonan. Aunque ahí hay para algunos que quizás tienen ciertas facilidades,
pero a no todos les dan esas facilidades. No todos trabajan en empresas, no todos en su mayoría, muchos somos independientes y no somos conocidos quizás, y al no ser conocidos no somos microempresarios. Al no ser un microempresario tampoco pues nos dan las facilidades. Así que si yo no pago, yo sí debo. Ese es el asunto. Si yo no pago, yo como independiente, como pastor, si yo no pago, yo sí debo. Pero ¿sabe qué? Mi confianza está en el Señor. Amén. Mi confianza está en el Señor. La Biblia dice que cuando aquella Esther, Mardoqueo, su tío, le decía, van a destruir, nos van a destruir, y tú también. Y le decía, poniéndole contra el espalda y la pared, ¿qué vas a hacer? Dios te ha puesto allí con un propósito. Aprovecha el propósito por el cual Dios te ha puesto allí, para que seas la esposa del rey. Nos van a destruir. Y ella, mujer, se encontraba con esa disyuntiva, si hacerlo o no hacerlo. Si ir a hablarle a hablar al rey, cuando no le era permitido ir a hablar al rey. Y Mardoqueo le dice, Dios enviará salvación, provisión. Déjeme decirlo, si no es por ti, Esther, Dios se proveerá de alguien más para enviar salvación. Dios se proveyó aún de cuervos para darle de comer allá a Elías en los tiempos del rey Acab, cuando querían matarlo y cuando él tenía que esconderse. Dios siempre se provee. Dios siempre se provee y provee para su pueblo. Este hombre en miseria, bueno, no es así tampoco. Ahora que se olvidaba él de la riqueza que había tenido mientras buscando a Dios, y ahora que le sucedía este problema, ahora simplemente para decir en miseria. Versículo 11, llegar al punto, teniendo 10 hijos, unos que se mueren por querer tener hijos, unos que no tienen hijos y que desean tenerlos. Él tuvo 10 hijos y está bien, los perdió, pero querer decir en el versículo 11, ¿por qué no morí? No vio a sus hijos, no vio el bien. Satanás le decía a Dios, tú le has bendecido, tú lo has cercado, le has bendecido, le has dado todo. Para decir en el versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y los pechos que mamé? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría que descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que edifican las ruinas, o con los príncipes. Tendría que, dice, descanso. 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo? Mire, al punto de querer ser un abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande, el siervo, el libre de su señor, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Poco a poco empezó en amargura su corazón. Él dice el día, ¿por qué no fue abortivo? Para no ser mal claro y decir, ¿quién creó el día? Y si me voy contra el día, me estoy yendo contra aquel que creó el día. Su amargura poco a poco le empezó a golpear para con Dios. Capítulo 10, muy rápidamente. Es mucho y el tiempo es muy poco. Capítulo 10. Versículo 8. Tus manos me hicieron, tus manos me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. O sea, primero me formas, primero me bendices, primero me apruebas, y ahora vienes y me tiras contra el suelo prácticamente. Ahora me deformas, me diste forma, y ahora es como que me tiras contra el suelo y me deformas totalmente. Versículo 9, acuérdate, diciéndole al Señor, acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste,
vida y misericordia me diste, pero ahora te vuelves contra mí, te vuelves para querer dar contra mí. Interesante. Permítame, capítulo 23, muy rápidamente. Capítulo 19. Capítulo 19 del libro de Job. Estamos corriendo. Versículo 2, hablando de los amigos que estaban allí, de esos amiguitos, de esos falsos amigos. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. No os avergonzáis de injuriarme, aún siendo verdad que yo haya errado. Sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mis alegrías, mi oprobio, sabed ahora que me ha derribado y me ha envuelto en su red. Dios me ha derribado, Dios me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis ruedas puso tinieblas. Permítame en el versículo 3, mire lo que dice acerca de Dios. Primero del día, primero la creación, ahora empieza a hablar de lo que supuestamente Dios le había también hecho. Dice, y hizo alejar de mí a mis hermanos. Me envuelve, me tira como en una red. Ahora dice, hizo alejar de mí mis hermanos. No, los hermanos se alejaron porque cuando ya Job no tiene nada, y Job es un enfermo, donde tiene una lepra que cualquiera, una sarna que cualquiera podría contagiarse, ahí los hermanos ahí. Porque mientras todo va bien, así hay hermanos también. Mientras todo va bien, ahí los hermanos te quieren. Alguien dijo por allí, uno está en el mundo y de pronto cuando uno tiene dinero, todos quieren ser amigos del que tiene dinero. Pero cuando ya no tienes, todos empiezan a abandonar. Dice, hizo alejar a mis hermanos y mis conocidos como extraños. Es como que de pronto el pastor, yo ve al hermano que está pasando una prueba terrible y ese hermano ha sido un hombre muy generoso y de pronto ya no tiene nada y como que el pastor lo ve y lo ve como un extraño. No sé si me debo entender. Estoy hablando de que aún, dice, aún mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron, mire, sus criadas, sus empleados, sus siervos que Job tenía, dice, me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Un forastero, un extraño, un extranjero. Fui a sus ojos. Llamé a mi siervo. ¿Y qué hizo el siervo? Y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Llamaba, dice, estaba tan con su dolor, quizás llamando a su siervo para que le alcanzase algo, quizás un vaso de agua o algo. Y el siervo ya no respondía. Mientras Job tenía tanto dinero, mientras Job podía suplir todas las necesidades de aquellos siervos, los siervos le obedecían. Pero al punto de decir que llamó a su siervo, y su siervo ni sus siervos le respondían. Dice en el versículo, dice, de mi propia boca le supliqué. Le suplicaba con mi propia boca. ¿Dónde voy? 17. Mi aliento, mire, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas. Yo le rogaba a esta mujer, era su esposa. Uno espera mayormente de que cuando uno ve un problema, siempre la esposa es como un apoyo para uno, para un varón. Pero si la esposa se voltea, si la esposa le da la espalda a uno, imagínense, que le dé la espalda el vecino, que le dé la espalda el amigo, pero que sea la esposa. Qué terrible, porque dice, aún le rogaba acordándose diciendo, mira por los hijos que hemos tenido, por los hijos de nuestras entrañas. Y esta mujer tampoco hacía caso. Aún los muchachos, dice, me menospreciaban. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel
y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Qué tremendo. Capítulo 23, muy rápidamente. Versículo 1. Habiendo avanzado un tiempo más y como que lejos de mejorar, todo seguía igual. Dice, versículo 1. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré. Ya no estaba diciendo, como decía el primer capítulo, el segundo capítulo, que no se halló pecado en los labios de Job, ¿recuerda? No se halló pecado. Job no halló ningún despropósito mientras recién empezaba la prueba. Pero mientras más se extendía, era como, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Para llegar al versículo 2, y amargura en su corazón, diciendo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Él dice, yo iría hasta la silla de Dios. ¿Dónde está Dios? Yo iría. Versículo 4. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo con grandeza de fuerza. No antes él me atendería. Allí el justo, dice, razonaría con él y yo escaparía de siempre de mi juez. Una vida, la vida de Job. Permíteme, no vamos a ir al capítulo 42 todavía, pero permítame ver otra vida en el libro de los Salmos. Un rey muy conocido, un rey que amaba a Dios, el rey David. Libro de los Salmos en el capítulo 40. Libro de los Salmos, capítulo 40. Dice, pacientemente, 42 es 42, perdónenme. Capítulo 42, versículo 1 del libro de los Salmos. Salmos, capítulo 42, versículo 1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De la manera en que el siervo brama por las corrientes de las aguas, decía, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, pero no de cualquier Dios. Dice, del Dios vivo. Y dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de quién? Delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Saben por qué eran sus lágrimas, su pan de día y de noche? Porque tanto era el gemir, tanto era la fuerte prueba, la fuerte circunstancia que estaba viviendo aquel salmista, que decía claramente, mi alma tiene sed de Dios, pero también decía, ¿cuándo vendré y cuándo me presentaré delante de Dios? Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Por qué? Porque mientras lloraba, sin querer comer, angustiado, preocupado, dice que lo único que se comía eran ¿qué? Sus lágrimas. Su pan eran sus lágrimas. Lloraba y lloraba y decía, fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche. Mientras me dicen todos los días, ¿ve? No le dije, ¿dónde está tu Dios? Porque es así. Cuando nos ven casi derrotados. Hoy estuvimos leyendo, mi esposa leía, no sé si era el Facebook, WhatsApp, no sé qué era. Facebook. Pero un hombre empezaba a decir, qué oración, tantas oraciones y ve, y el coronavirus y todo sigue igual. Así es, los hombres empiezan, ¿dónde está Dios? ¿Sabe que los hombres empiezan a decir, ¿dónde está Dios? Recuerdo la vez que cayeron las Torres Gemelas, ¿recuerda? Otra vez, 11 de septiembre del año 2001. Cuando cayeron las Torres Gemelas, déjeme decirle que Estados Unidos fue una nación que sus bases, sus fundamentos fueron todo bíblicamente. Aún su constitución, su carta magna en un principio era netamente lo que es la Biblia. Una nación que
buscaba a Dios con todo su corazón. En los colegios oraba, en los trabajos, en las universidades se oraba. Pero poco a poco empezaron a echar a Dios. Lo sacaron de las universidades, de los colegios, de las casas, las familias, los trabajos, los institutos, las universidades. Lo sacaron a Dios de sus vidas. Y cuando uno saca a Dios de sus vidas, grandes males vienen. Solamente Dios es el único que puede traer bendición sobre nuestras vidas. La Biblia dice que apartado de Él nada podéis hacer. Y sacaron a Dios de todos sus planes de ellos. Y cuando vinieron lo de las Torres Gemelas, ¿sabe qué? Presentaron en un set de televisión a una hija de un predicador muy conocido allá, Billy Graham. Billy Graham se llama ese predicador. Y en un set noticiero secular le empezaron a incriminarle a aquella mujer y le decía: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios ha permitido lo de las Torres Gemelas? ¿Cuántos niños se quedan sin padres? ¿Cuántos han perdido familiares? Madres que se quedan sin hijos. ¿Cuántos? ¿Por qué Dios permite eso? Y esta mujer, de una manera sabia, por el Espíritu Santo, empezó a hablar a aquellos y a decirles: nosotros abandonamos a Dios, nosotros dejamos a Dios, lo sacamos de nuestras familias, de nuestras casas, lo sacamos de nuestras escuelas, lo sacamos de nuestras universidades, lo sacamos de nuestros colegios, y ahora nos preguntamos ¿dónde está Dios? Primero lo sacamos a Dios de nuestras vidas, y cuando nos va mal, recién ¿dónde está Dios? Recién queremos buscar a Dios. Es que el mundo siempre se pregunta, y hay muchos que se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y vivía el salmista lo mismo, porque no ha cambiado, el corazón del hombre es el mismo. Estoy hablando de casi unos 3000 años atrás. Y el corazón del hombre es el mismo, amados. Amén. Miren lo que le dice: ¿dónde está tu Dios? Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. No era cualquiera, era alguien que conducía, era un músico, un salmista que iba conduciendo, dirigiendo al pueblo hacia la casa de Dios en adoración y me acuerdo de estas cosas. Dice: entre voces de ¿qué? Alegría. Entre voces de alegría, no de tristeza. Pero cuando dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, es como decir: ¿qué pasó? De un estado a otro estado. Tan rápido, ¿qué pasó? Así estábamos. Antes de que ocurriera esta cuarentena, estábamos haciendo cultos con mi esposa y la iglesia en las calles. Aprovechábamos a ir de casa en casa de los hermanos, predicando el evangelio. Allí con nuestros parlantes en mucha bulla, pero allí estando allí, tratando de querer de que muchos sean beneficiados con la palabra de Dios. Y de casa en casa, en las calles, íbamos predicando el evangelio. Todo iba bien. Iban los jóvenes contentos, ponían los parlantes, sacaban parlantes, recogían las sillas, ponían sillas, arreglábamos las casas, hacían los cultos en casa de los hermanos. Las hermanas arreglaban, preparaban aún su chicha morada, algo para darnos al final. Eran tiempos bonitos, tiempos gloriosos, eran tiempos en que conducíamos al pueblo en fiesta, alegría. Amén. Pero de pronto pasamos de un estado a otro estado. Hoy ya no estamos dentro de los hermanos, hoy estamos yo y mi esposa prácticamente aquí. Amén. Pero hay un medio por el cual, amados hermanos, seguimos compartiendo el evangelio y diciendo de que Dios rige sobre todas las cosas. Amén. De que Él es y no ha dejado de ser. Así es. Amén. De que Él sigue en su trono y Él sabe lo que estamos pasando y Él nos ha puesto en este estado. Así es. Amén. No ha sido otro, no ha sido el diablo. No ha sido el diablo. Es Él. No fue el diablo el que puso en aprietos a Job. Fue Dios que siempre como que lo picaba al diablo. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Has visto a mi siervo? Como para picarlo. Y de esa manera crear una escena en el que el diablo le diga: haz esto, para de alguna manera traer mal sobre él. Pero el Señor no quería traer mal sobre él.
sino que, como dije, dice que vamos de gloria en gloria. Dice la Escritura que, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, ¿habrá de qué? Perfeccionarlo. Pablo decía, ciertamente, dejo todo lo que está atrás y me extiendo hacia adelante, a ese supremo llamamiento, a ese supremo galardón que el Señor tiene para con nosotros. Amados hermanos, déjenme decirles que este tiempo que estamos pasando, hemos pasado de un estado a otro. Nadie nos avisó que habría de venir. La prueba no avisa. La prueba no te dice, no te dice que va a llegar. Pero cuando llega, llega. Y hoy estamos en este tiempo de prueba. Hoy hemos sido traídos al desierto y ahí el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Mi esposa me decía, veo que unos los veo ahí un poco cabizbajos. En su responder me doy cuenta cuando me responden en el WhatsApp, en el Facebook, y sé, pero veo a otros que están resplandeciendo. Gloria a Dios por los que resplandecen, van entendiendo. Pero aquellos, yo sé, tienen familias, no es tan fácil. Alguien dijo por allí, si estuvieras en la suela de mis zapatos, si estuvieras en mi pellejo, sí. Pero el Señor ha prometido estar. Yo no estoy en la suela de tu zapato, no sé lo que estás pasando, me imagino en parte tu preocupación como hombre de familia, quizás como mujer. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros y eso es suficiente. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas yo le libraré. Decía aquel salmista, fueron mis lágrimas. Y luego dice, tengo hambre de Dios, pero con la misma dice, me acuerdo. No se puede vivir de las glorias pasadas, dijo alguien. Así es. Gloria a Dios por lo que Dios empezó a hacer. Gloria a Dios por el tiempo que vivimos juntos en las calles y en las casas. Como iglesia, para aquellos que congregan con nosotros, recordarán el tiempo difícil que hemos pasado. Ajá, así es. Pasamos el tiempo muy difícil. El Señor nos puso en cuarentena antes. Fuimos puestos en cuarentena antes de esta cuarentena mundial. Estuvimos en cuarentena, sí. Y estuvimos desprotegidos quizás y abandonados quizás por los hombres, pero no por Dios. No dejados por Dios, sino siempre en esa misericordia Dios extendió su buena mano sobre nosotros. Para aquellos que conocen lo que hemos pasado como iglesia, un tiempo difícil, el peor de los tiempos que hemos pasado como iglesia quizás, y saber de que el Señor ponía en mi corazón aquella palabra de que es necesario que el juicio empiece primeramente por la casa. Hoy estamos en otra cuarentena. No sabremos si después de esta venga otra, como iglesia, como pueblo, individualmente. No lo sabemos, pero Dios nos ha sostenido. Amén. Vivir en alegría para de pronto ahora, ya no hay cultos en las calles, ya ni salir se puede. Ahora a través solamente de este medio, pero teniendo la palabra de nuestro Dios y animando al pueblo. Cristo viene, preparémonos y estemos dispuestos para su grande venida. Permítame Salmo 63, porque ya la hora apremia. La hora. Libro de los Salmos, capítulo 63. Salmos, capítulo 63. Dice, Dios mío, eres tú. Mire cómo el salmista decía, el salmista David decía, Dios, tú eres mi Dios. Reconociendo en ese tiempo difícil, tú eres mi Dios. Dice, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene, se parece al Salmo 42. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. ¿En dónde? En tierra seca. No, otra vez, tierra seca y árida. Recuerda, la llevaré al desierto y en el desierto hablaré a su corazón. ¿Qué es un desierto? Un desierto donde hay tierra seca y árida. Y dice, mi carne y mi alma te anhelan en tierra seca y mi vida. En tu nombre alzaré mis ojos.